sangre de Cristo tiene poder. Cubro con tu sangre, Jesús. Qué lindo. Dios le bendiga. Buenas noches. Dios le bendiga a todos, hermanos preciosos de Honduras y América Latina que toman a bien vernos en las transmisiones que hacemos a través de Facebook Live y en diferido por YouTube. Así que Dios les bendiga a todos. Estamos contentos. Soy el pastor Marvin Escobar de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Hoy vamos a hablar de algo poderosísimo y quiero que por favor este mensaje lo escuche una y otra vez hasta que se meta en su espíritu. Este mensaje usted tiene que escucharlo detenidamente para que Dios lo bendiga y lo prospere en esta tierra. Este mensaje es un mensaje del cielo. Usted tiene que escucharlo. Usted tiene que ser una persona inteligente y escuchar estos mensajes del cielo. Padre, en el nombre de Jesús te pido revelación, discernimiento de esta palabra. Perdona mis pecados y los pecados de todos los que me ven en Facebook y en YouTube. Límpianos con tu sangre y danos la sabiduría, la inteligencia y el favor para llevar esta palabra a la gente. Padre, dame la unción, dame la revelación, el discernimiento, la inteligencia para que esta palabra produzca fruto en todas las personas que me ven. Hermanos, hoy vamos a hablar de cristianos homicidas. Cristianos homicidas. ¿Usted cree que hay cristianos homicidas? La gente dice, pastor, fíjese que yo no bebo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, no adultero, no fornico, pero usted es un homicida. ¿Y cómo así, pastor? Es un homicida porque muchos cristianos no aman a sus hermanos. Y ese es el tema que necesitamos hoy entender. Tenemos que amar a los hermanos. Es imposible. Mucha gente quiere buscar excusas para no amarlos.
La gente busca excusas para no amar hermanos de la misma iglesia y hermanos cristianos de otra iglesia. No busquemos excusas, hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, a los hermanos en la fe. Tenemos que amarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amar a la gente, amar a los enemigos, no digamos a los hermanos en la fe. Y mucho cristiano no puede perdonar ni amar a su hermano en la fe. Y eso lo vemos en cualquier país de América Latina, que es un problema endémico. La gente no quiere hacer caso, obedecer a la palabra de Dios y amar a su hermano. No es que mi hermano es así, por eso yo no. Tú no tienes que tener envidia ni resentimiento con el hermano. No tienes que tener problemas en tu corazón. Tienes que ser sano para que Dios pueda bendecirte en esta tierra de los vivientes. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3, versículos 10 al 20, dice la Biblia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La Biblia dice en 1 Juan 3, 10 al 20, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sencillo. Pastor, pero ¿cómo puedo saber cuando alguien es hijo de Dios y es hijo del diablo? Hay una manifestación que es la más importante para determinar quién es árbol bueno y quién es árbol malo, quién es cizaña y quién es trigo dentro de la iglesia. Entonces la Biblia es clara: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero yo amo a mi hermano, pero tus acciones dicen lo contrario. Yo amo a mi hermano, pastor, pero tus acciones, lo que tú haces, las cosas que haces, no es lo mismo con lo que dices. Hay gente hipócrita que sonríe y te amo, hermano, pero en el corazón no aman a sus hermanos. Y es por eso que tenemos una iglesia blandengue, floja, porque no hay amor dentro de la iglesia cristiana. Y así la gente del mundo, ¿cómo va a venir a la iglesia si no nos amamos ni entre nosotros? Peor para que venga gente de otro lado a buscar amor. ¿Cómo a una gente extraña si no le puede dar amor a los hermanos que aunque convive usted todos los días? Es que lo que pasa es que usted no sabe, pastor, porque yo soy así. No, yo no sé nada. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, y que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros con amor verdadero, amor sacrificial, amor sincero. Y eso quiero hacer énfasis, la sinceridad. Por eso hay cristianos asesinos, cristianos homicidas. Y esos cristianos homicidas no entran al cielo. Porque el que se enoja contra su hermano, ya lo mató en su corazón. Es bien duro. Hay gente homicida. Tú no has matado a ningún hermano, pero con el corazón ya lo mataste.
porque sientes hackeo en el corazón, no puedes soportar estar cerca de ese hermano. ¿Por qué eres así? Si Cristo te salvó, Cristo te perdonó, Cristo te levantó, ¿por qué tienes ese corazón tan negro? Hermano, arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Que Jesús cambie y transforme tu corazón en un corazón de carne y te quite el corazón de piedra. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Era del diablo, era hijo de la serpiente. Caín era hijo del maligno y por eso Caín no amaba a Abel. Los hermanos que no aman a sus hermanos, aunque diezmen, ofrenden y se tiren panza arriba, no son de Dios, son gente introducida en la iglesia para dividir los ministerios. Hay gente introducida en las iglesias para crear la cizaña y destruir la iglesia, crear rencor, resentimiento, división en los ministerios. Y son los más religiosos, los que más oran, los que más ayunan, los que más diezman, porque ellos tienen que ser un ejemplo por su mismo fariseísmo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Qué pasó con Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea, Caín era malo ya de corazón. Sus obras, sus acciones, es las que contaban. Tú puedes decir cualquier cosa bonita de tu hermano, pero hay hermanos que son salameros, que entre más hablan es más peligrosa esa gente. Es que no te quieren, no te aman, te envidian, sienten algo contra ti, no pueden estar cerca de ti. Hay hermanos que no pueden convivir contigo, que no te soportan. Como los hermanos de José. Los hermanos de José no lo soportaban. Le hablaban pesadamente, dice la Biblia, los hermanos a José. ¿Por qué? Porque entre los hermanos hay envidias. Hay rencores, resentimientos. Si usted quiere ser odiado por alguien, es por los mismos hermanos en la fe. Pero los hermanos de Dios, los hijos de Dios, amamos a los hermanos. Amamos a los demás. Amamos al prójimo. No somos hipócritas. No somos salameros, que tenemos labia. No, tenemos que ser gente que honestamente amemos a los demás con sinceridad en el corazón. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas. Hermanos míos, dice. Perdón, no os extrañéis. No os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen de eso. Si el mundo me aborrece a mí, eso no me importa, porque ya sé que el mundo no me quiere. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ya sabemos que el mundo no nos quiere. Ya lo sabemos. Lo raro es que no nos quieran los hermanos. Es que hermanos en la fe, si eres de otra iglesia, no te quieren. Hay hermanos que en la misma iglesia no te quieren. De la misma iglesia y conviven contigo por años y tienen aquella pica. ¿Por qué? No se sabe. Pero sí sabemos. Es que son hijos del maligno. Son cristianos que pueden estar años en una iglesia diezmando y ofrendando, siendo fieles, pero no leales. Pero eso sí, son la cizaña. Son hermanos que introducen la maldad, que causan divisiones, los contenciosos, los que no quieren a los demás. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No os extrañe si el mundo los aborrece. Eso es normal. Pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido transformados en que amamos a los hermanos. Cuando usted ama a los hermanos, puede decir que usted ha pasado de muerte a vida. Hay gente que no ama a su hermano porque está viviendo en muerte. Aunque oren, ayunen, lean la Biblia, están viviendo en muerte. ¿Se fija? Hay hermanos que no están en la vida de Cristo. No tienen la vida de Jesús en ellos. No tienen el Espíritu Santo. Por eso son así tan perversos. Hay gente de otras iglesias que no quieren a gente de otras iglesias, porque son unos endemoniados, porque creen que solo ellos son salvos, creen que solo ellos son buenos, creen que solo ellos son prósperos, y miran de menos a los demás. Cuando los miran en la calle ni los saludan. Son gente endemoniada que no ha pasado de muerte a vida.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte, está muerto en vida. Así de sencillo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y aborrecer no es que te odie, porque también es odio. Pero aborrecer es cuando yo miro de menos a un hermano. Es aborrecer, es mirarlo de menos allá. Y hay mucha gente en las iglesias que miran de menos a algunos hermanos como que no valen nada para ellos. Y son cristianos. Algunos están hasta en el altar de Dios. Son unos sinvergüenzas. Tienen valor. Usted está endemoniado. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados para que Dios le ponga un corazón bueno. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Y los asesinos no heredarán el reino de los cielos. Usted no va a entrar al cielo porque tiene un corazón malo. Usted no va a llegar al cielo porque tiene un corazón perverso. Ahora, el hecho de que haya hermanos malos no es que usted no se va a congregar. No confundamos las cosas. Porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Lo que pasa es que tenemos que saber que en la iglesia hay gente hipócrita también. Pero también hay gente buena, que te ama, que te quiere, que te ayuda, que te bendice, que te edifica. Y en el mundo, solo gente impía y endemoniada. Son las cosas diferentes. En esto hemos conocido el amor, dice la Biblia en 1 de Juan 3, 16 al 20. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. El amor es sacrificio por los demás. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué van a poner la vida por los hermanos si no pueden ni ver al hermano ni abrazarlo? O sea, no hay sinceridad, no hay amor. Es que es imposible. Y le voy a contar algo a usted que le va a sorprender. La Biblia dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el hermano que no ama a su hermano, jamás va a amar al hermano aunque usted le diga, porque él es fruto, él es árbol malo. ¿Me entiende? Es que el que es cristiano ama a los demás, no tienen que decirle. O sea, un cristiano que no ama a su hermano, jamás va a amar a su hermano, aunque usted se lo diga, porque no le nace, porque él no puede, el árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol malo no puede producir frutos buenos. Entonces en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primeramente la Biblia dice que si tenemos dinero y bienes y nuestro hermano tiene necesidad, tenemos que suplirla. Pero aquí la gente solo te ama del diente al labio. Es que el árbol malo no va, mire, el árbol malo no da ofrendas. El árbol malo no ayuda con sus bienes a nadie, porque son cristianos árbol malo, son la cizaña dentro de la iglesia. En la iglesia está la cizaña del trigo y hay cristianos que aunque tengan 30 años en el evangelio, son cizañas, son el árbol malo. Al final serán cortados y echados en el fuego. Si usted hasta ahorita se conecta, vea el mensaje desde el principio. Cuando termine este mensaje, véalo desde el principio, véalo todo. Es necesario que se le revele a usted este mensaje. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Si usted no puede, mire, un hermano, cuando ve a otro hermano tener necesidad, abre su corazón. Pero la mayoría de cristianos no les hable de dar. El 90% no le gusta dar dinero. Pero todos son cristianos.
Todos son cristianos, pero cuando les habla de ofrendar, nadie dice nada, porque no son árbol bueno. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Y muchos van por la puerta ancha y pocos por la puerta estrecha. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos amamos de lengua. Te amo, hermano. Yo amo al hermano, pero las acciones tuyas son contrarias. O sea, la manifestación de tus actitudes son diferentes a lo que dices. No eres árbol bueno. Yo ahora entiendo. No puedes pedirle peras al olmo. Una persona que no ama a su hermano es árbol malo. Porque así como Caín dice era del maligno. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Porque Caín era del maligno. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, pero estoy en la iglesia, pastor. Diezmo, ofrendo, oro y ayuno. Pero no eres de Dios. Judas ayunaba, ofrendaba y todo y andaba con Jesús. Y Judas no era de Dios. No todos los cristianos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú le ayudas a tu hermano y él es desagradecido, a ti no te interesa ni te importa. No busques excusas para no ayudarle a los demás. Tú ayudas por amor. El amor es incondicional. Lo que pasa es que muchos cristianos no conocen el amor. A los cristianos no les gusta ofrendar y dar. Olvídese de eso. Son pocos. Mejor se hacen los sordos, los mudos y se pierden, se desconectan. No les hable de dar, ni van a la iglesia. Y si en la iglesia les pide el pastor o pide una ofrenda para la iglesia, mejor se hacen los de a peso. Ese es el tipo de cristiano que hay ahora en el mundo. Son pocos los que les gusta sembrar en aquellos pastores que dan la palabra a los necesitados. No como Caín, que era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. En esto conocemos que somos los de la verdad. 1 Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, mi corazón no me tiene que reprender que tengo algo con un hermano. 1 de Juan. Vamos ahora al 1 de Juan capítulo 2 versículo 9 al 11. 1 de Juan capítulo 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Cuando digo aborrece, no solamente es odiar, es verlo de menos. Es sentir algo en el corazón. Es siempre tener aquella pica con ese hermano. El que dice que está en luz. El que dice, porque no está en luz, él dice. Dice que está bien con Dios. Dice que ama al hermano, pero solo el diente al labio. No amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, es árbol malo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Porque hay cristianos que por no amar a los hermanos son causa de tropiezo en la iglesia. Hacen tropezar. Si no amas a tu hermano que tiene años contigo en la iglesia, ¿cómo vas a amar a los nuevos que lleguen a la iglesia? ¿Cómo los vas a amar? Entonces esa gente, como no siente amor, esa gente se va de la iglesia y tú sirves de tropiezo. Y es mejor que te cuelgues una piedra de molino y te tires al mar, que hagas tropezar a uno de mis pequeños, dijo Jesús. Esta gente no entiende, la gente, que esto es grave. El que no ama a su hermano es un homicida, es un asesino. Por eso no es bendecido. Es que todo el mundo es cristiano, todo el mundo es cristiano ahora, pero no son nada. No oran, no ayunan, no leen la Biblia. Póngalos a orar a las 3 de la mañana, nadie ora. Pero toditos son creyentes y van a la iglesia y se van a salvar. No se van a salvar, no se van a salvar. Son pocos los que se salvan. El que ama a su hermano y permanece en luz. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Está en tinieblas. Es que es imposible que una persona que esté en luz no ame al hermano.
está en tinieblas y anda en tinieblas. Por eso hay gente que nunca tiene la gracia de Dios, nunca tiene la bendición de Dios, nunca tiene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque son personas que andan en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mateo 5, 21 al 24. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 24 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice Jesús. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 21 al 24. Mira bien, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate es culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Hay gente que tiene problemas con hermanos en la iglesia, no hermanos de otra, problemas con hermanos de la iglesia y de otra iglesia. Pero mira, hay hermanos que lo abrazan a uno, le dicen palabras lindas, pero no te aman, te aborrecen, porque sus acciones es lo que manifiestan. O sea, son árbol malo. Yo ya no puedo exigirle a alguien como le voy a exigir yo a alguien que ame a su hermano. Jesús es claro, el árbol malo no puede dar buenos frutos. El que no ama a su hermano es sencillo, no es de Dios, es de las tinieblas, es del diablo que está dentro de la iglesia, usado por los demonios en la iglesia. Hay muchos líderes de iglesias que son árbol malo y están siendo usados por el demonio. Son árbol malo, son del maligno, tienen la naturaleza del infierno. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, esos ofrendadores, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, porque Dios no te la va a recibir. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano. Primero te tienes que reconciliar si quieres que Dios te bendiga y que Dios mire tus ofrendas. Pero ¿cómo va a ver tus ofrendas Dios? Siempre vas a estar en problemas. ¿Por qué? Porque no amas a tu hermano. No amas a tu hermano. Así pasaba con Jacob. Esaú no amaba a Jacob, porque Esaú creía que Jacob le iba a quitar todo. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Esaú le entregó todo a Jacob, porque las obras de Esaú eran malas. Pero Esaú era hijo de Isaac también. Es diferente. Pero encontramos dentro de la iglesia cristiana gente del infierno, gente enviada por las tinieblas. Mire, la gente más salamera, ay, qué lindo, te amo, hermano, precioso hermano, mi hermano. Esa gente, téngale cuidado. Y hay gente que dice, no, es que yo lo amo, pastor, yo amo a fulano. Pero tus acciones te delatan. Respiras aborrecer al hermano, lo respiras, no lo puedes ver, no puedes resistirlo. Ni cuando habla. Qué horrible, qué satánico. Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dijo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo es el diablo? Homicida. Y los que son homicidas, que no aman a su hermano, ¿hijos de quién son? Tienen la genética en su sangre de Satanás. Son hijos del maligno. Son hijos de la serpiente antigua, que están dentro de la iglesia y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Cuídate de ellos. A estos evita. Ay, hermano. Hay hermanos en la iglesia que son un amor, pero por dentro son un demonio. Por eso no vas a ser bendecido todos los días de tu vida.
Y por eso el diablo te va a avergonzar. Por cuando te olvidas de la ley de Dios, Dios se olvidará hasta de tus hijos. Porque no entiendes. Y yo te entiendo, no vas a entender. Y como le digo, si usted hasta ahorita se conecta, vuelva a ver el video de nuevo cuando termine. Véalo todo. Es necesario que lo vea. En el nombre de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el hijo del diablo no hay amor, porque el amor es un fruto del espíritu. Yo pensaba que yo podía hacerle esfuerzo para que una persona amara a otro hermano. No, es que el que no ama al hermano no es de Dios. No es de Dios. Entonces, ¿para qué quebrarse la cabeza? Solamente le digo a usted, cuando un hermano no lo quiere y no lo ame, ya sabe que es hijo del maligno, que no mora Dios en él, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay cristianos que les gusta la mentira, que no son sinceros al hablar, no son sinceros. Esos cristianos son hijos del maligno. Lucas 11, 42 al 44. Lucas 11, 42 al 44. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ve, es necesario diezmar. Hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. O sea, el fariseo, que es hijo del diablo, es diezmador. Hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, el fariseo, hijo del diablo, es diezmador y ofrendador y es puntual. Pero pasa por alto algo: la justicia y el amor de Dios. Ahí dice Lucas 11, 42 al 44. Hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Son como sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se miran bien, todos religiosos, espirituales, pero por dentro están podridos. Por eso no ven a Dios, por eso no hay unción en los hermanos que no aman a los hermanos. No hay unción, no hay palabra profética, no hay sabiduría para predicar, ni para enseñar, ni para exhortar. Jamás tendrán sabiduría, porque Dios no está con ellos, y no pueden predicar porque ellos son hijos del maligno, como dice la Biblia en Juan 3, 10 al 20. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces la manifestación de un hijo del diablo es que no ama a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a Abel. Es sencillo, hermano. La Biblia no nos podemos perder. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? O sea, los fariseos, los publicanos y todos esos, ellos solo aman a los que les aman. Por eso hay cristianos que ellos aman a su familia, pero no aman a los demás. Ellos por su familia dan todo, pero no por los demás. Porque es fácil amar a la familia, porque tu familia te ama. Pero ¿qué de los que están afuera? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el Antiguo Testamento Dios había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero los escribas y fariseos muy convenientemente habían determinado que su prójimo era solo la gente que les amaba. O sea, mi prójimo es el que me ama a mí. Y algunos no aman ni al prójimo. Bueno, algunos no aman ni al hermano en la fe. Peor al prójimo. Todos los demás eran enemigos para los fariseos y publicanos. Ya que Dios dijo que amáramos a nuestro prójimo, debía ser apropiado el odio a nuestros enemigos. Sin embargo, de acuerdo con Jesús, esta no era toda la intención de Dios. ¿Por qué a veces no somos bendecidos? Porque tenemos problemas en el corazón con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe. Pues quiero mencionarles algo en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10 al 11. Job 42, 10 al 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué significa esto de quitó Dios la aflicción de Job? Job había sido afligido por más de un año. Job perdió toda la familia, los hijos, los hijos, perdió sus riquezas, quedó enfermo, su mujer también lo despreciaba, y unos amigos que tenía le decían un montón de improperios y cosas en segundo plano a Job. Prácticamente le estaban echando la culpa a Job de que él tenía la culpa de todo lo que le estaba pasando. Y lo atacaron por un año esos hermanos, esos amigos a Job. Y Job no pasaba la prueba. Él decía, estaba pasando la prueba, pero la prueba no terminaba. ¿Y cuándo quitó la aflicción Jehová de Job? La aflicción que tenía Job de toda la pobreza, la enfermedad y la muerte de sus hijos. ¿Cuándo fue que Jehová quitó esa aflicción? Cuando Job hubo orado por sus amigos. Porque Job sentía algo y no podía ser bendecido por Dios. Cuando Job oró por sus amigos, entonces dice que Dios quitó la aflicción en el corazón de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble las cosas de Job y quitó la aflicción de Job cuando él oró por los amigos. Cuando él vino y los llamó: los perdono, voy a orar por ustedes, y tiene que amarlos. Por eso mucha gente no es bendecida. Por eso mucha gente vive en tragedias, en problemas, en crisis, porque no aman a sus hermanos. Ahora, son campeones para amar la familia. Algunos en la familia dan todo, pero ya sea un hermano en la fe o un amigo, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que con él antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo mal que había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Hermano, ¿qué me ves? La Biblia nos advierte a nosotros, nos especifica que tenemos que amar a los hermanos como Cristo nos amó. Pero el que no ama a su hermano es del maligno. O sea, Caín era del maligno y por eso Caín mató a Abel. El que no ama a su hermano no es de Dios. Es que yo lo amo. Demuéstralo. Es fácil decirlo. No, es que yo lo amo. Tú te engañas a ti mismo. Tú no amas a tus hermanos a veces. Y por eso vives como vives, avergonzado. El diablo te va a avergonzar siempre que pueda, porque no amas a tus hermanos. El hombre de Dios tiene que amar a sus hermanos. La Biblia dice que amemos a nuestros hermanos, que los amemos como Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, tenemos que amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros, como Jesús nos amó y se entregó por nosotros. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo no puede. Ahora entiendo por qué no amas tú a tus hermanos. Porque eres árbol malo. Eres hijo del maligno. Eres hijo de Satanás. Hijo de vuestro padre, el diablo. Y las obras del diablo hace. Hay gente que no es que... Pero no ama a sus hermanos. Hay gente que dice: yo amo a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos, pastor. Pero es un decir. En sus acciones se echa de ver que no.
en sus acciones. Estoy pensando en eso. ¿Por qué causa la gente es así? Ahora entiendo, porque son hijos del maligno. El que no ama a su hermano, repito, no es de Dios. Así como Caín, que mató a Abel. ¿Por qué le mató? Porque era hijo del maligno. Tienen la genética espiritual de Satanás. Los componentes del infierno. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y árbol que no dé fruto será cortado y echado en el infierno. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, está expuesto al infierno de fuego. Los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Yo entiendo que algunos no pueden porque son fruto malo, son árbol malo, aunque yo les diga, y con pedirle perdón a tu hermano no has solucionado todo. Tienes que arrepentirte, porque pedir perdón es una cosa y arrepentirse es otra. Arrepentirse es dejar de hacer lo que hacías, cambiar de dirección. Le pido perdón al hermano, pero sigo odiándolo, sigo aborreciéndolo, sigo viéndolo mal. Es que aunque actúes, aunque seas un actor, se va a echar de ver que no amas a tu hermano. Hay gente que la familia se mueren por la familia, pero no aman a los hermanos. Se mueren las familias primero, es un amor, pero solo la familia, los hermanos no. Los hermanos en la fe son secundarios. Bueno, hermano, ya te prediqué la palabra. Arrepiéntete y llama a tus hermanos que has aborrecido y pídeles perdón y cambia. Si eres árbol bueno, si eres árbol malo, ya no, hermano, ya te espera el infierno de fuego eterno. Ya no hay más que hacer por ti. Sigue con tus demonios, sigue con tu avaricia. No ayudes a los demás, no diezmes, no ofrendes. No, hermano, ¿para qué? Cómete todo el dinero, no le ayudes a nadie. No hay problema, hermano, pero al cielo no vas. Dios te bendiga y Dios te prospere. Escucha esta canción de Box Day de Guatemala. Hermanos contra hermanos. No lo puedo entender, dice Box Day. No puedo entender la razón de esta batalla. ¿Por qué odiar al hermano? Aleluya. Si somos un mismo pueblo. Somos un mismo pueblo, hermanos. Hay gente que prefiere a los mundanos que a los hermanos en la fe. Hay gente que prefiere a los amigos mundanos que a los hermanos en la fe fieles. Te aconsejo que mires todo este video, si no lo has visto. No lo viste todo, iniciaste en medio, por favor, en el nombre de Jesús te lo digo. Velo todo, escúchalo, arrepiéntete de tus pecados para que Dios tenga misericordia de ti. No veo la razón. Cristianos homicidas.